Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchísimas gracias por hacer parte de este mensaje. Quiero contarte que nosotros somos una comunidad de restauración empresarial cristiana internacional eh, que compartimos mensajes para que podamos también trabajar en diferentes áreas de nuestro ser, en la parte espiritual, en la parte del alma y en la parte también física. Entonces, te agradezco por entrar a este video. Si te llamó la atención el título, te invito a que te quedes hasta el final para que conozcas todo el mensaje, para que puedas entender todo lo que quiero compartir hoy contigo. Así que sin más, te invito a que agradezcamos allí donde estamos para que podamos comenzar con este mensaje. Dígamele, amado Dios, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder abrir nuestros ojos hoy, de poder iniciar las labores del día. Permite que podamos completar cada una de las tareas y actividades que tenemos planeadas para hoy. Te pedimos que te quedes con nosotros en este resto de semana y que podamos completar cada una de las cosas que tenemos planeadas. Permite que nuestro corazón y nuestra mente sean abiertas para entender este mensaje y que pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Bueno, familia, hoy quiero compartir con ustedes un tema para los momentos de angustia. ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos vivido cosas que nos generan angustia? Que de pronto pensamos incluso en el mañana, en el futuro, y nos genera un poco de incertidumbre, ¿no? Como que nos preocupa, que nos generan ciertas emociones dentro de nosotros y eso de pronto nos incapacita para tomar decisiones, nos incapacita de pronto para afrontar nuestro día y de pronto nos deja incluso hasta físicamente un poco indispuestos, ¿verdad? Entonces sobre eso quiero hablar hoy con ustedes, sobre la angustia. Y para empezar, quiero contarles una pequeña experiencia que tuve en algún momento cuando estaba en mi carrera, cuando estaba finalizándola. Eh, pues como cualquier carrera, uno tiene que hacer una tesis, no un trabajo de grado. Entonces, pues yo estaba en ese momento, la universidad trabajaba estos trabajos de grado en parejas. Entonces con mi compañera ya habíamos nosotros elegido un tema, veníamos hacía 2 semestres trabajando sobre él, habíamos tenido demasiadas correcciones, muchos comentarios de parte de diferentes profesores y ese último semestre, en 10.º semestre, cuando ya nosotros estamos prontos a entregar toda la totalidad de la tesis para que la evalúen y la aprueben, pues nos encontramos en un nivel de estrés y de diferentes cosas bastante alto, ¿no? Yo en ese momento estaba terminando un curso, tenía finales para terminar ese curso, tenía que entregar la tesis y también estaba cerrando mi práctica profesional. Entonces tenía como muchas cosas alrededor que tenía que enfrentar, ¿verdad? Pero la tesis era una gran preocupación en ese momento por entregar, porque digamos que íbamos un poco retrasadas los elementos que tenía que tener y pues cada vez que le presentábamos esos avances al profesor, él nos hacía más correcciones y como que no pasábamos de un punto de allí, aún nos faltaban 3 apartados más. Entonces eso empezó a ser de angustia para mi vida. Y fue tanta la angustia que yo experimenté por ese trabajo que tenía que entregar, por poder cumplir con lo que las expectativas que el profesor tenía, por los comentarios que él hacía, que fuera de pronto agradable para él leer eso y que aún también pudiéramos alcanzar a terminar los apartados que nos hacían falta para la fecha que teníamos que entregar todo eso y que nos lo aprobaran para poder pues graduarnos dentro de las fechas establecidas. Que en una de las asesorías que tuve con el profesor, pues sucumbió mi cuerpo a todo el estrés, a toda la angustia que manejaba. Y yo venía hace unos días con un dolor en el pecho, con un malestar físico. Y ese día, en esa asesoría, mis pulmones se cerraron, la presión en el pecho era demasiado fuerte y no tenía casi aire para respirar. Entonces, mejor dicho, yo monté un espectáculo ese día en la universidad porque pues al no poder respirar me costaba pararme, me costaba caminar. Tuvieron que llamar a la enfermera, me tomó la presión, la presión estaba por las nubes.
pues allá habían, porque estábamos en la sala de profesores de la universidad, entonces hubo unos profesores que me ayudaron a que yo pudiera bajar del tercer piso hasta donde estaba la enfermería. Y bueno, todo el mundo preguntando, ay, ¿qué le pasó? ¿Qué no sucede? Tuvieron que llamar a Emi. Bueno, la doctora, mejor dicho, me revisó y la conclusión que saqué de toda esa situación fue que la angustia y el estrés fueron tantos que los músculos alrededor de mi pecho se habían endurecido demasiado y estaban oprimiendo los pulmones, lo cual no dejaba que yo pudiera respirar. Y entonces eso se me empezó a presentar en diferentes cosas, que me faltaba el aire, entonces no podía caminar, las piernas las sentía como muy pesadas. Y bueno, y la angustia de que había perdido la asesoría, de que bueno, que tenía que seguir haciendo un montón de cosas. Me mandaron medicamentos, los medicamentos me relajaban para que pudiera tener de ese dolor en el pecho pues dejara de suceder y pudiera seguir haciendo mis cosas, pero me generaba como un poco las actividades pues no eran de la misma forma, ¿no? Ya iba un poquito como medio dormida, como que todo iba más lento. Y al final de cuentas, pues mi compañera tuvo que meterle muchísimo más, yo no pude aguantar con toda la presión que manejaba. Y al final yo pude sacar mi tesis adelante, la presentamos, la sustentamos, todo salió súper bien, pero nadie me quitó el hecho de que experimenté toda esa situación porque no supe manejar el estrés, porque no supe manejar la angustia y no supe manejar en ese momento todas esas circunstancias que estaban pasando. Entonces yo hoy quiero compartir contigo exactamente eso, herramientas que nos ayuden a nosotros a que en momentos de angustia saber qué podemos hacer. Muchas veces nosotros hablamos y damos muchos tips, no, es que cuando estás en angustia entonces tienes que respirar, aguantar el aire y todas tips de pronto que desde el área psicológica ayudan muchísimo y sí, nos ayudan a calmarnos, pero hoy quiero compartir un tip o algo que va mucho más allá, ¿verdad? Que son pequeños recordatorios porque puede que ya lo sepamos, pero a veces nos olvidamos de ello. Pero para comenzar quiero que entendamos qué es eso de la angustia, ¿no? La angustia es una emoción, un sentimiento, un pensamiento, una condición o comportamiento desagradable. Y me llama mucho la atención que en la definición lo ponen desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero yo me preguntaba, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esta definición como tan larga, ¿no? Como que una emoción, sentimiento, pensamiento, todo al mismo tiempo, ¿no? Y resulta que cuando se habla de que es una emoción o un sentimiento es porque parte desde el miedo. Hay una emoción básica que está involucrada, que es la que genera principalmente esta angustia. Y si les vamos a esa emoción básica, unos pensamientos irracionales que surgen de pronto en nuestra mente frente a ese temor que lleva una situación, entonces es cuando suceden o eso nos lleva a una condición o un comportamiento de angustia. Entonces es un todo, ¿no? Es una mezcla de cada uno de estos elementos que sumados terminan en un proceso de angustia. Entonces, cuando la angustia se presenta en nuestra vida es porque todos estos elementos están un poco como desbalanceados, ¿no? La angustia entonces es un estado afectivo que causa malestar, una sensación de sofoco, un sufrimiento mental e incluso tristeza. Está relacionado con el temor, que es un miedo irracional frente a algo, con la desesperación y en muchos casos también con la incertidumbre. La angustia hay que tener en cuenta que a muchas veces se parece al miedo, ¿verdad? Pero ¿en qué punto estas dos cosas se diferencian? Y son diferentes en el que el miedo se manifiesta ante estímulos que están presentes, ¿no? Que son reales, que nos atentan contra nuestra vida, pero la angustia aparece frente a la anticipación, ¿no? Que hay un peligro a futuro. Entonces hay que tener en cuenta este elemento. La angustia normalmente está relacionada con eventos imprevisibles, que son un poco irracionales, que no conocemos de pronto qué pueda pasar o qué resultado van a tener y nos generan angustia porque hay tal vez un poco de incertidumbre frente a lo que pueda traer esa situación. Entonces me genera angustia, el qué pueda pasar, el que no conozco qué va a suceder. Es por eso que
La angustia pues aparece cuando no tenemos claro nuestro futuro, cuando estamos de pronto en estas crisis existenciales de que no sé qué hacer con mi vida, como que no me siento del todo cómoda en lo que estoy haciendo o en lo que pensé que podía hacer a futuro. Y esos pensamientos que en ocasiones no nos dejan dormir y que nos trasnochan o que no podemos dejar de pensar porque tenemos que buscar una solución a ese problema. Y aparece esa angustia que nos invade y que nos deja incluso paralizados. Y aquí entran en juego muchos factores, factores biológicos, factores psicológicos y existenciales e incluso ambientales. Y generalmente la angustia aparece en situaciones en las que la persona se enfrenta a situaciones difíciles, ¿verdad? Hay de pronto donde hay un elemento que es amenazante, que amenaza nuestra integridad física o nuestra integridad psicológica. Pero también aparecen aquellas situaciones en las que la persona no ve muy claro como el camino a seguir, ¿no? No ve como qué tiene que hacer o que hay muchas preguntas que surgen a su alrededor y no haya como una respuesta. Algunos de los síntomas que aparecen en nuestra vida cuando experimentamos momentos de angustia son preocupaciones o temores excesivos, empezamos a tener miedo de pronto de lo que viene o como que no sabemos qué va a pasar, entonces eso nos genera preocupación y temor. Imaginar escenarios catastróficos, como que pensamos lo peor que puede suceder frente a esa situación. Empieza la desesperación, entonces aparecen unos síntomas físicos que es nos falta el aire, nos da mareo, nos sudan las manos, nos tiemblan como las piernas, se nos seca la boca, perdemos el apetito y nos da una presión en el pecho que sentimos que como que no podemos, nos sofocamos claramente y pues tendemos como a evitar esas situaciones que nos generan temor o que nos generan preocupación, como que queremos buscar una solución que no nos involucre a hacer frente a esa preocupación o a esa situación que nos genera temor. Incluso eso nos dificulta o nos altera el sueño, ¿verdad? El dormir, entonces no podemos dormir, pasamos la noche de insomnio o preferimos simplemente, o los pensamientos son tantos que preferimos simplemente pasar la noche en vela porque simplemente no podemos conciliar el sueño. Y la angustia siempre está presente en nuestra vida, ¿verdad? Cuando somos plenamente conscientes de nuestra existencia, la angustia va a estar presente. Porque cuando nosotros nos angustiamos, empezamos a hacer, o psicológicamente aparece un mecanismo de estar presente en el aquí y el ahora, de que estamos viviendo una situación, de que va a haber un futuro y de que hay algo que vendrá y que no sabemos qué es. Entonces somos más conscientes de nuestra existencia. Y cuando somos conscientes de que el tiempo pasa, de que nuestras decisiones marcan un camino y que no somos eternos y que tenemos que empezar a hacer algo frente a nuestras vidas, es cuando aparece esa angustia. El pensar en el futuro que se presenta como algo hostil y potencialmente peligroso para nuestra vida, aparece la angustia como resultado de todos esos pensamientos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos angustia? ¿Qué pasa en nosotros? La angustia emocional nos paraliza y no nos permite avanzar. Ese es uno de los puntos. La angustia se presenta en nuestra vida y digamos que nos pone como en un estado de que no sabemos qué hacer. Simplemente nos embarga una incertidumbre, un miedo que nos detiene, nos aprisiona ahí y sentimos que no podemos como movernos, como que no queremos, no podemos, por más que lo intentamos, porque tenemos demasiado temor. Y se atraviesan esos pensamientos en nuestra cabeza y tenemos que buscarle una solución rápida, pero no como que no encontramos, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les ha pasado que a veces están haciendo alguna actividad. A mí me pasa mucho cuando lavo platos. Cuando lavo platos yo me acuerdo de todas las cosas que tengo que hacer, entonces me embarga esa angustia y esa preocupación porque tengo muchas cosas que hacer y no sé cómo las voy a manejar, no sé cómo las voy a hacer y termino ahí lavando los platos rápido porque necesito ponerme a pensar en cómo va a terminar todas las cosas que tengo que hacer. Entonces, en esos momentos en los que uno está de pronto haciendo una actividad, se atraviesan en nuestra mente esos pensamientos de, bueno,
tengo que hacer esto, tengo que hacer algo, y sabemos que son muchas actividades, tenemos poco tiempo, y como no sabemos el futuro, el mañana, qué se nos vaya a presentar, entonces creemos que tenemos que hacer las cosas ya rápido, y nos embarga esa angustia porque no sabemos si de pronto mañana podemos hacerlo, si pasado mañana, cómo acomodar el tiempo, y nos genera esa angustia. También aparecen o nos abordan pensamientos catastróficos y nace en nosotros la desesperación. Los pensamientos catastróficos son, creo que, el principal factor que hace que la angustia se presente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aparece en nuestra cabeza esa serie de pensamientos de carácter obsesivos que nos bloquean emocionalmente, porque son los escenarios en los que todo va a salir absolutamente mal. Pensamos en las peor cosa que puede salir. Y voy a retomar un poco el ejemplo que les ponía inicialmente. En esos momentos en los que yo veía que no podíamos avanzar, que el profesor nos devolvía el mismo apartado con más comentarios y más correcciones, yo me imaginaba el peor escenario y yo decía, no, es que no vamos a entregar esto a tiempo, no lo van a recibir, no nos lo van a aprobar y yo no me voy a graduar y voy a tener que pagar otro semestre para poder terminar esta tesis. Y era el peor escenario, ¿no? Y yo me imaginaba que no, que iba a hacer, que dónde iba a sacar más dinero para pagar otro semestre, que cómo iba a pagar otro semestre. Y en vez de pensar de pronto de manera diferente, ¿no? Entonces estos pensamientos catastróficos nos llevan a la desesperación, a ponernos qué vamos a hacer, y terminamos pasando al tercer punto, que es que nuestra capacidad de tomar decisiones se anula. Es tanta la angustia, es tanta la cuestión que pasa dentro de nosotros, que simplemente con esa angustia alojada dentro de nosotros nos impide en centrarnos en buscar una solución ante esa problemática o ante esa cosa que tenemos que enfrentarnos, ante esa situación. Y decimos que no podemos, que nuestra mente no piensa claramente, que no nos puede dar una buena solución, y nos paralizamos. Entonces, en medio del trabajo pensamos en todo eso, estoy en medio de escribir la tesis y pienso en todo eso, y ya mi cabeza no piensa en qué más puedo escribir, en qué corrección puedo hacerle para que el profesor lo lea y le guste, para que sea mejor, sino que simplemente mi cabeza se bloquea y no quiero saber absolutamente nada más de eso. Y el cuarto punto es, con la angustia emocional se presentan diversos síntomas físicos como el cansancio extremo, una presión en el pecho, tensión muscular e infinidad de otros factores físicos que anteriormente les mencioné y que se presentan en nuestro cuerpo y que entonces nos dejan físicamente incapaces de afrontar las situaciones. Pero entonces ya sabemos qué generan nosotros, cómo se presentan, ¿verdad? Y todos esos síntomas. Pero ¿cómo hacemos entonces para manejar la angustia? Y yo quiero regalarte en Juan 16:33 una promesa que Dios tiene para ti. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Nosotros mismos permitimos que la angustia aparezca en nuestra vida, porque ignoramos lo que Dios hace en nuestra vida. En ocasiones nos aferramos tanto a esas dificultades que pasan en nuestra vida y nos aferramos tanto a ellas y ponemos nuestra cara de afligidos, de preocupados, de angustiados, para que otras personas vengan y nos pregunten, ay Sara, ¿qué te pasó? ¿Qué te angustia? ¿Qué te preocupa? Y podamos nosotros desahogarnos en contar todas esas preocupaciones y angustias, y nos quedamos allí y andamos por la vida contándole a todo el mundo esas angustias que tenemos, y nos olvidamos que en Dios hay una solución, que ya Dios puso fin a todas esas aflicciones, y que por ende no podemos andar por ahí por el mundo contándole a todo el mundo que nos sentimos afligidos porque no hay solución para esta preocupación tan grande que tenemos. Y para que nosotros sepamos bien qué tenemos que hacer en esos momentos de angustia, yo quiero que usted piense por un momento en dos cosas. Primero, ¿qué te angustia? Y me gustaría poder dejar como un momento para que usted lo piense, pero pues porque es cuestiones de tiempo, usted le da pausa al video y hasta que no tenga una razón en ese momento en la que usted se sienta angustiado, pues no lo sigue escuchando. Para que usted pueda realmente hacer una introspección y pensar en qué es lo que te está quitando la alegría, qué es lo que te está preocupando, que te tiene paralizado y temeroso del futuro tal vez. ¿Qué te angustia?
Y cuando usted ya lo tenga identificado, yo le voy a leer un versículo bíblico que está en Mateo 6, 26 al 33, y usted lo va a tener allí en su mente, ¿verdad? Y dice así: miremos los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semilla en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en los cielos, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacer sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no has aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Me gusta mucho este último versículo, este último pedazo que es el 32, porque muchas veces esas cosas que nos angustian están relacionadas, por ejemplo, con nuestra situación económica, que no podemos pagar X o Y cosa, o que no hemos podido terminar la tarea, o el compromiso de nuestro trabajo, de la escuela, o que tenemos demasiadas cosas que hacer y que no sabemos por dónde comenzar, o que no sabemos qué hacer con nuestra vida, o cómo hago para cumplir todos esos logros, estas metas que me propuse, por ejemplo, para este año, y nos invade la angustia al pensar en todas estas cosas. Pero solo los que no conocen a Dios se preocupan por estas cosas, porque Dios ya nos ha dado a nosotros una infinidad de veces, o nos ha dicho una infinidad de veces que Él nos cuida, que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué nuestra fe es tan poca? Debemos empezar a trabajar un poco más en nuestra fe, en la fe que tenemos en Dios, en lo que Él nos ha dicho. Y eso solo es posible cuando nosotros tenemos intimidad con Él. Cuando nosotros hacemos el trabajo y el ejercicio de apartar ese tiempo en nuestro día a día para sentarnos y tener esa intimidad con Él, hacer nuestra oración, nuestro espacio en el que conversamos con Él y le ponemos esas angustias en el altar a Él, y Él nos habla en nuestra vida y nos sigue recordando que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, no podemos, en unos momentos de angustia, no puede caber la duda. Debemos tener fe en lo que Dios ya nos ha dicho, y en que eso que nos ha dicho es que Él tiene cuidado de nosotros, y que no podemos permitir que haya esa duda, porque solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Entonces, hay que también tener un poco de atención en qué tipo de relación tenemos con Dios. El tipo de relación que yo tenga con Dios define mi nivel de fe. Vale la pena entonces preguntarnos qué relación tenemos con Dios. ¿Es como el padre con un hijo, o es como la de un jefe con su subordinado? Lo dejo a su consideración, pero esto es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta en nuestra vida, porque si nosotros nos seguimos preocupando y angustiando por las cosas que se presentan en nuestro día a día, es porque nuestra fe en Dios no está tan fuerte. Y eso quiere decir que entonces nuestra intimidad con Dios no es la más adecuada, nos hace falta un poco más de trabajo en ello. Y entonces nos podemos preguntar, bueno, tal vez mi relación no es como la de un padre con su hijo, porque una relación de un padre con un hijo es demasiado cercana, ¿verdad? Tal vez se puede relacionar más como la de un jefe con un subordinado, que solamente está ahí para cuestión de trabajo y nada más. Entonces, lo dejo a que usted lo piense, lo medite, y esto me lleva a una segunda pregunta. También quiero que usted la pueda responder. Dice, ¿qué te ha dicho Dios en medio de esa angustia? A veces, y esta pregunta es fundamental, porque como seres humanos tendemos a poner a un lado las promesas y la palabra que Dios nos ha dado. Y la tenemos ahí como un bonito recuerdo, ¿no? Ay, sí, Dios me regaló esta promesa tan bonita. Y ya. Pero no la usamos como soporte en esos momentos de angustia. No la usamos como la roquita a la cual nos aferramos en medio de ese mar todo embravecido y que nos está haciendo perder el equilibrio.
Mi agonía, mi preocupación o mi angustia no puede desplazar la promesa que Dios me ha dado. Es por eso que nuestra fe debe ser fuerte. Es por eso que les ponía inicialmente la anterior pregunta y les mencionaba todos esos aspectos. Usted puede decir de pronto, bueno, Sara, pero yo en realidad no tengo ninguna promesa, o puede que usted en ese momento diga, no me acuerdo de ninguna promesa que Dios me haya dado, no sé, mi mente está en blanco. Pues bueno, yo ya te he dado dos, ya te leí dos versículos, son promesas que Dios da a tu vida para que te aferres a ellas, y te voy a regalar una más. En Deuteronomio 31:8 dice, en la versión de el lenguaje actual, la traducción al lenguaje actual, dice, Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará, echa fuera el miedo y la cobardía. Y en la versión de la nueva versión internacional, que también me gusta mucho, dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Esa es otra promesa que Dios da hoy a tu vida. Así que espero que la puedas tomar para tu vida. Cada uno de estos versículos que hoy te regalé, que puedan ser esa roca en medio de ese momento de angustia, que puedan ser ese anclaje en los momentos en los que te sientes perdido, en los que sientes que es demasiado alrededor de ti, que no sabes qué hacer, que aparece esa presión en tu pecho, que te de pronto imposibilita para tomar decisiones, que puedas aferrarte en eso, que Dios va delante de ti, que en los momentos en los que sientes que no puedes más y que tal vez las circunstancias son demasiado difíciles y que no ves la salida y que el miedo y la incertidumbre te invade ante un futuro que no, no se muestra muy claro, tú puedas visualizar que Dios va delante de ti, guiándote por el mejor camino, por el camino correcto, de tu lado, guardándote y cuidándote. Solo depende de qué tan grande es tu fe para creer en ello. Familia, espero que te haya gustado muchísimo este video, que hayas sacado algo que te sirva para tu vida. Yo sé que en estos momentos son momentos de muchas crisis, de que siempre que hablamos con algunas personas o que empezamos una conversación siempre están llenas de preocupaciones, tal vez de quejas, de mucho temor porque no sabemos qué se presente para el futuro. Pero eso hace que todos esos temores de otras personas los tomemos para nosotros. Y nosotros tenemos la ventaja de que Dios ya ha dado unas promesas para nuestra vida. Hoy Dios ha dado 3 promesas para tu vida. Entonces espero que las puedas agarrar para ti, empezar a trabajar en ellas. Si es necesario, apréndetelas de memoria para que las tomes en esos momentos en los que te sientes débil. Y entonces puedas empezar a trabajar un poco más en esa fe, en esa relación con Dios. Y asimismo, entonces en los momentos de angustia verás una salida. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, porque pudiste entender de pronto toda la profundidad de este mensaje. Te invito a que si te gustó dejes ahí tu comentario, que le des me gusta a este video, que lo puedas compartir con algún amigo, con algún familiar, con alguna persona que tú sientas que está pasando por un momento difícil, que tal vez necesita esta palabra de apoyo y que pueda ser de bendición para tu vida y para la de esa persona. Gracias por quedarte hasta el final y espero que nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad.